Bien, entonces, bienvenidos a la clase de Física General 2, jóvenes. Estamos haciendo un resumen de lo visto en la semana. Tenemos entonces estudiada la ecuación del movimiento armónico simple, una ecuación diferencial que nos permite modelar el movimiento periódico. La solución de dicha ecuación está mostrada acá. La posición en función del tiempo está dada por una amplitud multiplicado por una función coseno, pues que es la que hace la periodicidad, ya que el coseno es una función que tiene valores entre -1 y 1. Y entonces estudiamos el sistema masa-resorte mediante la segunda ley de Newton. Encontramos una ecuación diferencial de segundo orden de la forma que tenemos aquí arriba, de esta forma. Por lo tanto, concluimos en que el sistema masa-resorte pues posee un movimiento periódico que podemos modelar pues con esta ecuación de la posición en función del tiempo y que la frecuencia angular del sistema masa-resorte depende de la constante del resorte y de la masa, raíz de eso, raíz de K sobre M. Luego, en la siguiente clase, nosotros estudiamos el péndulo simple. Estudiamos el péndulo simple, donde pues analizamos de nuevo aplicando las leyes de Newton, analizamos el péndulo simple y obtuvimos, obviamente con muchas aproximaciones, la frecuencia angular para este sistema y encontramos que fue raíz de G sobre L. Esto lo hicimos el día de ayer. Entonces, raíz de G sobre L es la frecuencia angular para el péndulo simple. Vean ustedes que la frecuencia de oscilación depende de cómo usted construya su sistema. Si hablamos del sistema masa-resorte, la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación, depende del resorte que usted escoja y de la masa, del valor de la masa que usted acople a dicho resorte. Recuerde que en el sistema masa-resorte estamos asumiendo que no hay fricción. Estamos asumiendo que no hay fricción entre el bloque, entre la masa acoplada y la superficie. Estamos asumiendo que el resorte es ideal y dado que no hay fricción, pues la masa no varía, la masa es constante. La masa acoplada al resorte no está desgastándose, ¿sí? Estamos entonces trabajando en ausencia de fricción. Pues esa sería la principal aproximación con el sistema masa-resorte. Con el péndulo simple, pues estuvimos observando que sí hay muchas más restricciones. De entrada, la cuerda que utilicemos para el péndulo, la cuerda utilizada para el péndulo no debe ser extensible, es decir, no debe estirar. De manera que la longitud del péndulo debe ser constante. Luego, la masa del objeto acoplado a la cuerda debe ser mucho mayor que la masa de la cuerda. Debe ser mucho mayor que la masa de la cuerda. Y el ángulo de oscilación debe ser un ángulo pequeño. Debe ser un ángulo pequeño. Y el día de ayer ustedes me realizaron una pregunta que fue muy buena. Perdón. El día de ayer ustedes me realizaron una pregunta que fue muy buena y es ¿a qué se le considera un ángulo pequeño? Y entonces quedamos que un ángulo pequeño es un ángulo que
es menor a 10 grados. ¿Y por qué menor a 10 grados? Bueno, porque en ese rango de valores podemos aproximar el seno del ángulo a simplemente el ángulo en radianes. Vamos a compartirles por acá. Ok. Permítanme un momento. Entonces, vamos a ver. Estoy buscando. Ok, entonces, aquí esto estaba buscando. Vamos a compartirlo acá. Vamos a compartir pantalla de esto. Permítanme. Bien, entonces, esa fue una muy buena pregunta porque experimentalmente, pues hay que ver que es un ángulo pequeño. Bien, estoy compartiendo aquí la página Wolfram Alpha y puse en el buscador, ¿verdad?, el seno de teta. Bueno, cuando usted pone eso en el buscador, pues le aparecerá toda la información que se necesite, ¿verdad?, para el seno de teta. En este caso aparecen las gráficas, pero aquí, y bueno, su representación en términos de exponenciales imaginarios, quienes lleguen a tomar su asignatura de variable compleja, pues van a trabajar con esto bastante. Y a mí me interesa que vean aquí la expansión en serie de Taylor del seno de teta, alrededor de teta igual a 0. Vean entonces que la expansión tiene esta forma. Teta menos teta al cubo sobre 6 más teta a la quinta potencia sobre 120 y así sucesivamente va incrementando el exponente de teta. Vean ustedes que si el ángulo es pequeño, entonces ¿cómo se llama? Todos estos términos, teta al cubo, teta a la quinta potencia, pues son muy pequeños en comparación al valor del ángulo teta. Y por lo tanto es que podemos aproximar el seno de teta como teta, obviando todos estos términos porque son muy pequeños. Y esto ocurre para ángulos menores a 10 grados. Quería que vieran esa parte. Volviendo a, volviendo a la clase. Volviendo a la clase, entonces, teníamos el péndulo simple y entonces, dichas ya estas aproximaciones, cuerda inextensible, masa acoplado mucho mayor que la masa de la cuerda, ángulo pequeño, entonces, fue que pudimos resolver la ecuación del armónico simple y encontrar que en principio es independiente de la masa, en principio, ojo, o matemáticamente es independiente de la masa, el valor de la frecuencia de oscilación de este péndulo. Y la frecuencia de oscilación únicamente dependerá de la longitud de la cuerda, de la longitud de la cuerda y del valor, del valor de la aceleración gravitatoria del lugar donde nosotros estemos. Permítanme. Ok.
Entonces, bueno, dependerá únicamente entonces de la construcción, de la longitud, perdón, de la cuerda de dicho péndulo. Y quería mostrarles, perdón, quería mostrarles la solución del péndulo completo, pero tengo que pagar para eso, entonces no lo vamos a ver. Pero en esa página Wolfram Alpha pueden hacer una comparación. Perdón. Pueden hacer una comparación. Quiero ver si se las puedo mostrar. Vamos a ver. Ok, aquí sí se las voy a mostrar porque vale la pena verlo. Bien, Wolfram Alpha a uno le permite, o matemática, que sería el programa se llama matemática, sirve para hacer muchos cálculos en física y lo van a utilizar en sus próximas clases. Todavía no, en 200 no, pero en 321 y 415 tiene un poder pues bastante grande para computar integrales difíciles y cuestiones así. Bien, aquí estaríamos viendo entonces el péndulo. Yo le voy a colocar las condiciones iniciales, un péndulo de 1 metro, 1 metro, y un ángulo inicial de 8 grados, podría ser 5, bueno, y una aceleración gravitacional como la del planeta Tierra. Con esta información, tenemos acá entonces un péndulo de pequeña oscilación con un periodo de 2.006 segundos, una frecuencia de 0.4984 hercios, y acá tenemos pues la rapidez máxima. Y más o menos pues se vería de esta forma el péndulo. Vamos ahora con el péndulo completo, es decir, la solución completa a la ecuación diferencial sin hacer aproximaciones. Vean que para 8 grados, 1 metro y la aceleración gravitacional de la Tierra, el periodo es de 2.009 segundos, es decir, hay una diferencia entre ambos de 0.003 segundos, una diferencia que para al menos en física 200 podríamos decir que es una diferencia pequeña. De manera que puede ser indiferente cuál de las dos soluciones de la ecuación diferencial utilicemos porque vamos a obtener valores similares. Y entonces este sería resolver el péndulo, pero la solución completa. Ok, vamos a ver si colocamos un ángulo más pequeño, 5 grados, por ejemplo. Vamos a tener entonces, nos vamos a ir directo al resultado. Vamos a ver, sí, 5 grados, sí. Bueno, tenemos que el periodo no cambió. Cambiamos el ángulo, pero el periodo no cambió. ¿Por qué el periodo no cambia? Y no debería cambiar. Porque estamos utilizando la misma longitud de 1 metro. Y recuerden que si la frecuencia angular solo depende de la longitud, y la frecuencia angular está relacionada con la frecuencia, y al mismo tiempo la frecuencia está relacionada con el periodo. Por lo tanto, el periodo solo depende de la longitud y de la aceleración gravitacional, cosas que yo he mantenido constantes hasta ahora, y eso se puede ver acá. El periodo no sufrió alteraciones, porque en el modelo en el modelo del péndulo simple no debería sufrir alteración alguna. Vamos a ver acá. Pero vean que en la solución completa del péndulo, aquí sí tenemos una pequeña variación en el periodo. Antes era 2.009, ahora es 2.007.
Esto es porque en la solución completa, en la ecuación diferencial, usted tiene el seno del ángulo. Por lo tanto, quiere decir que sí afectará. No estamos haciendo la aproximación, por lo tanto, sí afecta el ángulo. Pero, vea que entre más pequeño es el ángulo, mejor es mi aproximación. En este caso, pasamos de tener 0.003 segundos de diferencia a tener 0.001 segundos de diferencia. Estaríamos hablando de 1 milisegundo. O sea, la diferencia es de 1 milisegundo. O sea, tardará un poco más en parpadear usted. De manera que a simple vista quizás no notemos y en el laboratorio quizás no podríamos con un cronómetro determinar que son determinar la diferencia en los resultados. Entonces, para ángulos pequeños, no importa si usted aproxima la ecuación diferencial, la función seno, no importa si usted la aproxima o no la aproxima, va a obtener prácticamente el mismo resultado. No exactamente el mismo, pero sí resultados similares. Probamos con un ángulo de 15 grados, un ángulo que es mayor, y si usted continúa utilizando el modelo del péndulo simple, pues el periodo no va a cambiar. El periodo seguirá siendo 2.006 segundos porque no hemos alterado ni la longitud ni la aceleración gravitacional, pero aquí estamos en un ángulo que no es tan pequeño. Entonces, cuando usted resuelve la ecuación diferencial del péndulo, vea que aquí sí, el periodo ya empieza a cambiar. Y aquí, pues, si bien todavía estamos en 2 segundos, pues de tener 1 milisegundo de diferencia en los resultados, acá ya tenemos una diferencia mayor. Y aquí ya tenemos 2.015 y allá seguíamos teniendo 2.06. Y eso que 15 grados, pues todavía no es un ángulo tan pequeño, por decirlo así, pero no es, por ejemplo, 30 grados. Si lo hacemos para 30 grados, nuestro modelo de péndulo simple sigue dando el mismo periodo de 2.006 segundos, pero en 30 grados, pues ya tenemos, y si utilizamos el modelo completo del péndulo, resolviendo la integral numérica que aparece, pues ya tenemos 2.041 segundos. Aquí ya los resultados varían, ¿sí? Aquí ya los resultados varían. Quizá usted piense que no, pues, no es la gran cosa esa variación. Pero si usted quiere mantener la estabilidad de un edificio utilizando un sistema de péndulos, pues más le vale conocer el periodo de oscilación de ese péndulo, ¿no? Entonces, vea que a medida que incrementamos el ángulo de oscilación, mi modelo de péndulo simple funciona cada vez menos. O mejor dicho, el resultado que yo obtengo se aproxima, su aproximación ya no es tan buena con el valor real. Su aproximación ya no es tan buena con el valor real. Si alteráramos esto a 2 metros, por ejemplo, que nosotros en el laboratorio usamos un péndulo, creo, de 2.5 metros aproximadamente, de 2 a 2.5 metros. Para 2.5 metros y 30 grados, de acuerdo a mi modelo de péndulo simple, yo tendría un periodo de 3.17 segundos. Pero ya para el péndulo pues, completo ya es 3.22. Y esto sí es apreciable ya utilizando un cronómetro.
¿Qué tan exacto quiere ser usted? Bueno, dependerá de usted, obviamente, ¿verdad? ¿Qué tan exacto quiere ser? Pero y si estamos en aplicaciones delicadas, pues lo ideal es trabajar con una solución completa. Bien, volvamos a la clase. Entonces, péndulo simple funciona. El péndulo simple, este modelo de péndulo simple funciona, nos da resultados aceptables, pero tomando en cuenta muchas condiciones, ¿verdad? Tomando en cuenta muchas condiciones. Bien, esto sería entonces lo que hemos visto hasta el día de ayer, hasta la clase anterior. ¿Qué nos haría falta ver en esta parte de movimiento periódico? Bueno, nos faltaría ver energía y nos faltaría estudiar oscilaciones verticales. Bueno, el sistema masa resorte, pero vertical. Y el péndulo físico. Nos falta también ver el péndulo físico. Y bueno, si ustedes quisieran, pues podemos estudiar la parte de oscilaciones amortiguadas. Me parece que eso no está incluido en el, en la programación, ¿verdad? Pero bueno, puede verse como tema aparte. Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Vamos a cortar la grabación.